todos, soy Aina Arbona, cofundadora de The Collective, y hoy estamos aquí grabando un nuevo episodio de The Corner desde el Espacio Cava en el Quinto Elemento aquí en Madrid. Hoy queremos dedicar este espacio a seguimos hablando un poco de la evolución del momento actual que tiene el sector, pero hablando un poco de cómo ha cambiado el perfil del cliente y de cómo la presión por las métricas, los datos, los objetivos también está influenciando a los profesionales que nos dedicamos a la organización de eventos. Y para hablar de esto tenemos a un invitado muy especial, nos aquí a Jorge de Toro, que es director de eventos en TBC Agency, de Brand Concept Agency, que es una agencia especializada en branded content y eventos para marcas. Bienvenido, Jorge. Muy buenos Muchas días. gracias por estar aquí con nosotros en The Corner. Gracias a vosotros por invitarme, un placer. Jorge, llevas 30 años trabajando en la industria de los eventos y tengo una pregunta muy particular y es, con toda la evolución que ha habido el sector, ¿tú crees que sientes que trabajas en el mismo sector que cuando empezaste a trabajar? ¿Lo ves? ¿Cómo lo ves? A ver, sí, es como todo, ¿no? Es como incluso uno personalmente. Soy el mismo, es el mismo sector, es el mismo trabajo, pero ha evolucionado mucho. Ha habido cambios significativos y otras cosas creo que siguen siendo lo mismo. Al final, trabajamos para clientes, trabajamos para llevar su marca lo más lejos posible, para darla a conocer, y eso ha cambiado. ¿Han cambiado las maneras de hacerlo? Pues algunas sí, otras no tanto. Al final sigue habiendo trabajo, sigue habiendo estrategia y sigue habiendo un modo de hacer las cosas con el cliente, pero sí tenemos elementos nuevos que nos ayudan a potenciar todavía eso muchísimo más, ¿no? ¿Cómo definirías el momento actual del sector? Bueno, yo creo que tras la pandemia estamos viviendo un momento dulce. Quiero decir, en la pandemia parecía que se acabó el mundo, ¿no? Que el mundo de los eventos fue horrible. Empezaron los webinars, empezaron las reuniones con pantalla y la gente decía, esto va a continuar. Yo escribí un artículo al principio de la pandemia en el que decía que al final un evento es algo donde el ser humano se junta, se toca y se transmite de manera distinta. Creo que una vez pasado aquel horror que queda tan lejos y que parece que ya no nos acordamos, pero fue tremendo en este sector y en muchos, la gente se ha vuelto a juntar, ha vuelto a querer compartir, ha querido volver a verse las caras, a abrazarse, a tocarse. Es distinto un mensaje cara a cara que un mensaje a través de una pantalla. Entonces yo creo que estamos en un muy buen momento. Creo que han vuelto los eventos. Es verdad que las empresas desde entonces han bajado un poco el pistón en cuanto a la apuesta, a lo mejor quizás algunas espectacular, para no parecer que invierten demasiado dinero o que tiran dinero, pero desde luego los eventos han vuelto con muchísima fuerza. Sí, además me gusta que hayas puntualizado el tema de la pandemia porque nosotros estamos viendo que marcó un poco un antes y un después en nuestra industria para mal porque fue un momento muy duro, pero también para bien porque el sector creció exponencialmente después. Y algo que hemos visto es que empresas que nunca habían organizado eventos antes o que nunca habían apostado por el experiencial, a partir de la pandemia, con esa necesidad de reunirnos, de tocarnos, de vivir la marca de una forma diferente, han empezado a apostar en sus estrategias por los eventos. Entonces, me imagino, y yo creo que habrás notado, que el perfil del cliente también ha cambiado mucho, de a lo mejor alguien que apostaba por algo muy grande porque tenía un presupuesto muy grande, ahora eventos a lo mejor más pequeños, más estratégicos o más... o para un público que a lo mejor nunca había vivido un evento. Entonces, ¿crees que ha cambiado, que esa evolución, o sea, es a la par el perfil del cliente con el perfil con la evolución del sector? ¿Crees que ha evolucionado más el sector y el cliente se ha subido a la marcha de cómo queríamos ir dirigiéndolo? Pues mira, o sea, lo que creo que trajo la pandemia fue reinventarse. Y en un sector que se trataba de juntarse y no podía juntarse, no podía salir de casa ni ir a la oficina, es verdad que se inventaron nuevas cosas, aunque las habíamos trabajado hace tiempo, pero evolucionó la puesta en escena. Y ese reinventarse lo que trajo luego fue que a través de la técnica también los eventos evolucionaran de alguna manera. Y dijimos, oye, queremos juntarnos, pero queremos utilizar esa técnica también para cuando estemos juntos que sea posible, ¿no? Creo que la llegada a las redes sociales de una manera bestial y tras la pandemia también lo que han hecho es, aunque luego creo que hablaremos más de eso, es que el evento ya no sea solo parte de que el cliente necesita un día de, sino que somos capaces de anticipar con tecnología eso previo, el día de y luego posterior alargarlo, ¿no? Entonces,
más que cambiar la tipología del cliente, siguen siendo los mismos sectores. Es verdad que hay reuniones o convenciones grandes. La tipología del evento yo no veo que haya cambiado mucho, pero sí ha cambiado la manera en que hacemos los eventos y es verdad que a lo mejor no son tan masivos en empresa cuando hablo de B2B, pero sí que ha cambiado la manera en que somos capaces de transmitir en el directo y eso ha hecho que el cliente pues también sepa a veces qué quiere pedir y cómo pedirlo, ¿no? ¿Crees, de hecho, que el cliente sabe exactamente, o sea, sabe realmente más de eventos que antes y puede pedir lo que quiere? A ver, creo que hay una dicotomía un poco. Lo que trajo la pandemia es que los departamentos de marketing y comunicación, los primeros presupuestos que se cortaron fue ahí. Y hubo despidos tremendos de gente que llevaba muchísimos años en el sector y que sabía mucho, ¿no? En el sector de los eventos, en las agencias, nos empezamos a encontrar con perfiles, perdonadme que lo diga así, pero es verdad, más bajos. Habían hecho menos eventos, sabían menos de marketing de su empresa o menos de comunicación de su empresa, con lo cual nos empezamos a encontrar que teníamos que ejecutar proyectos sin briefing, con briefing mal dados, y fue un poco caótico y ha sido un poco... Y yo creo que lo que pasa es que nos hemos reinventado, nos hemos acostumbrado nosotros, pero creo que sigue pasando, ¿no? Es verdad que ya han pasado unos cuantos años de aquello y empieza a haber perfiles mejor preparados, pero para mí, tras la pandemia, vivimos unos años un poco grises. ¿Crees que el cliente ya está en un punto en el que entiende que el evento es una inversión estratégica o crees que sigue negociando las cosas como si fuera solo mera producción? Pues mira, yo que me he dedicado también a la docencia durante muchos años, que me encanta, voy a meter aquí una cuña que son las mesas de compra, ¿no? Es algo que me pone bastante nervioso. Entonces creo que cuando el cliente que compra, dentro del cliente es el departamento de marketing o comunicación, el evento es estratégico. Porque se hace, un evento no es más que la necesidad de la compañía de transmitir un mensaje a alguno de sus públicos. Cuando el que compra es una mesa de compras, el evento es producción. Y lamentablemente sigue habiendo muchas mesas de compras que compran eventos y que están comprando tornillos. Y no tienen en cuenta la pirámide de recursos que hay detrás, los intangibles, que esto no es comparar una masa o un tornillo o unas medidas, sino que hay agencias que tienen una masa gris en su estructura que la han ido haciendo a través de los años y eso no se puede comparar en un porcentaje o en un euro, ¿no? Con lo cual, creo que los eventos son estratégicos, que las empresas lo saben y que hay empresas que lamentablemente juegan a hacer ahorros con los eventos y ese no es el camino. Y en este contexto en el que bueno, el perfil de persona que está dentro de las empresas ha cambiado, que la forma en la que producimos y entendemos los eventos ha cambiado, ¿crees que también la forma en la que nos relacionamos con el cliente ha cambiado? O sea, la relación de confianza entre cliente y agencia ha evolucionado en ese sentido. ¿Ha complicado? ¿Es diferente? ¿Cómo lo A ves? ver, no sé, ¿sabes lo que pasa? Después de 30 años generalizar es complicado, ¿no? En esto y en todo. Yo lo que entiendo, o por lo menos hay tipologías de agencias y hay tipologías de clientes distintos. Y cada agencia va buscando cómo posicionarse en el mercado y los clientes van buscando qué tipo de agencia está más acorde con sus necesidades. Lo que pienso es que, por ejemplo, en donde yo estoy trabajando ahora, en TDC, lo que buscamos es la confianza. Lo que buscamos es un cliente que te permita acompañarle, que te permita enseñarle. Lo que hace una agencia es separarse de la pared. Ante un cliente le dice, oye, yo he visto muchas más cosas, soy capaz de separarme y abstraerme un poco de tu día a día que tienes aquí delante y que no te deja ver a veces la realidad, ¿no? Y hay otros clientes que tienen un presupuesto y que lo tienen que gastar y que a veces pues lo que necesitas es una agencia que diga, oye, vamos a hacer este evento, otro, sin pararse de verdad a veces a considerar cuál es la dimensión de lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, ¿no? Nosotros buscamos clientes que sepan que la comunicación es importante, que te suma, te eleva a un nivel superior y te hace que tu marca sea reconocida y vista de otra manera. Hay una palabra que has dicho que me gusta mucho, que es la palabra confianza, en plan generar ese sentimiento de confianza. Yo creo que en un mundo
tan dinámico, tan cambiante y tan volátil como el que vivimos ahora, construir una relación a largo plazo basada en la confianza es muy complicado. En plan, ¿cuál dirías que es la clave de mantener y crear relaciones a largo plazo con un cliente ahora mismo? En reuniones con muchos clientes a lo largo de los años, y esto lo aprendí de mi jefe, es decirle al cliente que esto es complicado. Yo no trabajo para tu marca. No voy a decir marcas, pero para los clientes que tenemos ahora, yo no trabajo para hacer tu marca más grande, que en realidad sí es así, ¿no? Pero yo trabajo para hacer a la persona que está en un puesto de la empresa, hacerle más grande a él. Es decir, si el de marketing lo hace bien, en su empresa va a ser reconocido. Si el de comunicación lo hace bien, en su empresa va a ser reconocido. Entonces trabajamos para personas. Yo no puedo trabajar para una marca salvo a través de las personas. Entonces la relación de confianza para mí es fundamental con esa persona. Si esa persona o ese equipo se siente bien tratado, se siente valorado, se siente respaldado por la agencia, sabe que es alguien, como nos pasa a nosotros con nuestros proveedores, que se va a dejar la piel por él, para que cuando termine el evento, esto es como el entrenador de fútbol, se retira y los buenos han sido los jugadores, en este caso el bueno ha sido el del marketing, el director de marketing y de comunicación, que ha tomado la decisión de contratar una agencia y que ese evento ha salido bien y que al final ese acto de comunicación presencial ha tenido una repercusión buena para la compañía, que van a felicitarse a esa persona, ¿no? Entonces las relaciones de confianza para mí son con las personas, no con las marcas. No puedo tratar una marca si no trato a sus personas. Dentro de los equipos y de la forma en la que nos relacionamos con el cliente, surge un nuevo perfil, una nueva figura, que es la figura del event manager, que sería como el director de eventos dentro de un anunciante de una marca. Eso me imagino que también ha cambiado mucho la forma en la que nos relacionamos con el cliente una vez tenemos a alguien que de verdad se ocupa del evento dentro del anunciante, o eso nos gustaría pensar. En esta línea, ¿cómo ves la evolución de la figura del event manager dentro de las empresas? A ver, en España somos mucho de poner anglicismos a las cosas. O sea, el nombre suena precioso, ¿vale? Claro. Es que no quiero ser crítico, pero al final, después, por lo que tú has empezado diciendo, llevo 30 años y he visto mucho, ¿no? Yo no puedo hacer una mesa si nunca he hecho una mesa. Con lo cual, la pregunta es, ¿cuántos event managers de las empresas de clientes han hecho eventos antes? Si tuviéramos esa respuesta, quizás veríamos el perfil que tenemos de los event managers. A mí me encanta porque es el responsable del evento ya, pero tiene la estrategia del de marketing y del de comunicación metida, ha hecho eventos, sabe cómo se es capaz de potenciar en un evento una marca, sabe cuáles son los parámetros, los rangos que hay que seguir, el tempo que hay que seguir en un evento para que triunfe. Yo creo que los event managers deberían salir de agencias. Siempre pensé que acabaría en cliente. Me gusta tanto estar en agencia que llevo 30 años en agencia. Pero para mí lo que es fundamental es que una persona que se dedica dentro del cliente a hacer eventos haya hecho eventos. Y eso pasa muy pocas veces. Los ha hecho bajo el prisma de mandarlos, pero no de construirlos. Y eso creo que cambia mucho la visión de saber qué es lo que compras y qué es lo que pides. Y eso me parece una reflexión muy interesante y muy lógica, porque creo que si tienes que construir valor dentro de la empresa, introduciendo eventos dentro de tu estrategia, tienes que entender cómo funciona, Así es. cómo funciona el evento. Para ti, ¿cuáles sería, si alguien dice voy a ser event manager o voy a entrar a director de eventos dentro de una compañía, qué perfil tendría que tener, aparte de haber trabajado, pero en qué base de formación o de experiencia sería fundamental? Mira, yo lo que me ha encantado a lo largo de estos años que estoy trabajando en eventos es que he aprendido de muchísimas cosas. Una persona en un evento sabe de vinos, sabe de gastronomía, sabe de comunicación, sabe de cómo vestir una azafata, sabe de tramoya, sabe de medios técnicos. Para mí el perfil es un perfil multidisciplinar. Es un perfil menos técnico y más que le guste absolutamente picotear de todo lo que hay a su alrededor, ir al cine, la música, el teatro, la literatura, los medios técnicos, la tecnología, los edificios, porque lo que va a hacer es, cuando tenga que parir ideas o cuando tenga que sentarse con alguien, ser capaz de transmitir eso, ¿no? Entonces, creo que siempre las agencias se han estructurado en perfiles de atención al cliente, producción y creatividad. A mí, cuando fui director general de una empresa, lo que hice es que cuando entraba un perfil que me gustaba, le hacía rotar por los tres
departamentos. Vas a pasar 6 meses aquí y si veía que iba bien un año, otro aquí, otro aquí. Cuando luego enfrentas a esa persona, a un cliente, sabe lo que hace, sabe de creatividad, sabe que lo que está proponiendo se puede producir y sabe tratar al cliente y sabe presupuestarlo. Ese es el perfil que me gustaría. Un perfil más transversal, quizás. Muy, eso es, que es lo que yo creo que soy, sinceramente. Claro, al final, cuando has visto de todo y sabes de un poco de todo, te permite también crear propuestas más, Eso es. más complejas, más acertadas, y empatizar tanto con tu cliente como con los proveedores con los que va a Y tratar. no circunscrita a un solo ámbito. Eso es, eso es. Me parece también muy, muy lógico. Em, Estamos, creo que, elevando mucho el discurso en torno al evento, ¿no? De hablarlo ya no como herramienta puntual o como cosa puntual que se hacía, pues invierto todo mi presupuesto del año en hacer un fiestón y punto, sino ya en introducirlo dentro de estrategias, que exista la figura del event manager en las marcas. Tener a profesionales súper cualificados dentro de las agencias para poder dar respuesta a la demanda que se nos exige. Y voy a entrar un poco por ahí, sin entrar en el discurso catastrofista de que los que trabajamos en eventos trabajamos mogollón y muchas horas y a deshoras y tal, que no me gustan nada, porque creo que tenemos el mejor trabajo del mundo. Pero sí que creo que esa elevación que hemos hecho del evento y entenderlo más como herramienta y como estrategia y no como algo táctico, también hace que la presión que tenemos, los que tenéis en las agencias de organización de eventos, es una gran responsabilidad por dar respuesta a los estándares de medición, datos, expectativas del cliente, estar al día de tendencias, de tecnología, de inteligencia artificial y de dar respuesta a alguien que está invirtiendo para conseguir un retorno. Eso también ya no solo es la presión por la producción de que todo salga bien, sino todo lo que hay detrás que tiene que hacer check en la lista de objetivos de la empresa. Entonces, me gustaría saber de que desde tu propia experiencia, cómo gestionas o cómo has gestionado a lo largo de los años la presión de trabajar en un sector tan cambiante y tan exigente como el nuestro en todos sus ámbitos. La verdad es que han sido ya unos cuantos eventos los que dan a las espaldas y claro que ha habido presión. O sea, en las clases que he impartido a mis alumnos les decía, hay 3 profesiones que van en el ADN, una torero, otra maestro y otra eventos. O lo llevas en el ADN o esto es inviable. No, para mí no es catastrofista decir que trabajamos mucho, es verdad, yo he trabajado una barbaridad y sigo trabajando, pero hace años era una locura, ¿no? Es verdad, quizás a lo mejor era demasiado, pero creo que no, eso en los eventos, hoy estamos en una sociedad en la que el esfuerzo no se valora y trabajar mucho es bueno y dignifica y solo salen cosas cuando uno le mete horas. Esto es así, yo no puedo correr mañana una maratón, o entreno todos los días durante 4 meses y le meto muchas horas o no la correré nunca, ¿no? Pues esto es igual, lo que pasa es que es verdad que es un sector de servicios y en los servicios pues hay que echarle horas. ¿Pasan momentos críticos? Sí, pero creo que como todo, el trabajo cuando uno tiene una edad y va evolucionando, te hace más fuerte y al final aprendes a soportar la presión. Hay trabajos de presión, yo no quiero saber lo que es un militar en una frontera protegiéndola, ¿no? O sea, creo que, o un minero bajando a la mina. Entonces, lo que yo creo que hay que hacer es hacer lo mejor que uno pueda, trabajar con criterio, trabajar con ganas, trabajar con honestidad y esa es la manera de que no te canse, de que no te acapare. Y cuando estás involucrado en este sector y luego de repente estás en la oficina 2 días, estamos como un gato enjaulado. Necesitamos una prospección, necesitamos una comida con cliente, necesitamos un viaje, porque yo creo que a este evento nos dedicamos, o por lo menos con mucha más pasión, los que somos un TDAH brutal, lo vivimos con una intensidad porque nos viene muy bien. Al final no es que presión, es que nos desahoga, ¿no? A mí lo que me enjaula es la oficina, que entiendo que es necesario, pero bueno, yo la he llevado bien, aunque he tenido momentos de crisis, pero lo que no me veía es en una caja de un banco dando billetes todo un día. Bueno, al final, un sector que mueve pasiones y que se vive,
intenta conectar con algo tan emocional que como es la simplicidad de lo más humano, es normal que la gente que se dedica a ello sea una personas con mucha pasión Yo por creo que ello. sí, es fundamental. Si no hay pasión, no hay evento. Total. Y has dicho que has pasado momentos de crisis y no quiero incidir mucho allí, pero Bueno, no te preocupes, sí que encantado. me gustaría saber si cuando llega un evento con todos los que has pasado, ¿te sigues poniendo nervioso cuando... Esto lo va a ver mucha gente. Oye, No, eso me lo cuentas a mí. te voy a contar una intimidad que es un poco escatológica, pero que es real y se la cuento a los alumnos y a la gente que entra a trabajar conmigo. Yo siempre que empiezo un evento, siempre, justo antes de empezar, con el pinganillo, con el walkie y tal, tengo que ir al baño, con la sensación de que tengo que ir a hacer un poquito de mis necesidades. Y llego y no hago nada. Pero son los nervios del evento. O sea, el día que dejé de tener ese gusanillo, y se lo decía a mis alumnos, ¿no? El día que dejé de tener ese gusanillo de que un directo es un directo, que no es corta, empezamos de nuevo, otro plano, montamos, sino que lo que ocurra es lo que el cliente va a ver, va a percibir y que ahí nos estamos jugando la apuesta de 2, 3, 6 meses de trabajo. Lo decía siempre, dejaré de hacer esto. Y con 56 que tengo, me sigue pasando, aunque sea un evento pequeñito. Va a empezar y un segundo al baño y voy o no, ya está, ya no necesito ir al baño. Pero sí, 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 ese gusanillo, ese run run está por ahí. Yo creo que es fundamental. Sí, yo creo que si no tienes esa amiguilla, que es al Si final de lo pierdes que va, eso, pierde un poco la magia, ¿no? claro. De lo que hay detrás. Entonces, y has dicho que ahora incluso después de tanto tiempo te sigue teniendo ese tal. Adelante. ¿Qué te sigue motivando para hacer eventos? O sea, ¿es ese el adrenalina de o hay algo? Cuéntame. Mira, yo creo que los que hemos hecho eventos, y mucha más gente, podríamos hacer muchas más cosas, por lo que hemos hablado antes de que hemos tratado muchos sectores y hemos conocido muchas cosas, hemos muchos ámbitos. Me motiva esa pasión de la que acabamos de hablar, me motiva que me encanta lo que hago. Y como decía a mis alumnos también siempre, o sea, creo que tengo un trabajo, me encantan otros trabajos, ¿no? A mí un arquitecto que es capaz de imaginar y de levantar un edificio, una casa, me parece descomunal, pero esa persona va a ver su trabajo realizado al cabo de un año, de un edificio enorme, 2, 3 años. Yo tengo la suerte de trabajar en muchos proyectos, he llegado a hacer más de 150 eventos al año. He tenido eventos cada 3 días, o incluso uno, coger un coche, hacer otro, una locura, ¿no? Ahora no tengo tantos, pero entonces para mí son mis niños, y yo veo mi niño terminado cada muy poquito tiempo. Mi proyecto, en el que has trabajado, le has metido pasión, lo ves ejecutado en poco tiempo, y cuando termina un evento, ese abrazo a los técnicos, a tu equipo y con el cliente, eso es un subidón de adrenalina, de hecho bien, que me emociona. He hecho bien mi trabajo, que me sigue pasando. Y creo que en otros trabajos, siempre cuando ganas un mundial de fútbol debe ser espectacular, pues que hemos ganado uno en toda la historia, ¿no? Y eso le puede pasar a muy poca gente. Yo tengo la suerte de vivir esto muchas veces al año durante muchos años. Qué guay, qué bonito. Me No, es que es gusta. verdad. Es verdad, tienes razón. Yo creo que también por eso es un poco el aclamo que Este tiene sector, el este trabajo. sector, Sí. que tiene mucha paliza detrás y trabajamos muchas horas, pero es que la recompensa Es brutal. es Es majestuosa. brutal. Total. Entonces, tú eres profe y nosotros en The Collective tenemos también un público joven que nos sigue. A mí me gustaría que desde tu experiencia, si tuvieras que darle un mensaje a alguien que quiere hacer carrera en el sector de los eventos, ¿qué mensaje le dejarías? Que se forme, que no pierda el tiempo, que se forme. Es verdad, y esto es como estoy mayor, hago críticas. No tiene mucho sentido que en la universidad una persona que lleva 30 años como yo, pero no es doctor, no pueda dar clase de eventos. Y una persona que es doctor y que no ha hecho un evento en su vida pueda hablar de eventos. Estas son las incongruencias. Con lo cual, lo que le diría a The Collective es apostar mucho por la formación, formar a los jóvenes, porque es fundamental. ¿Vale? Y creo que hubo intentos de hacer algo formación en el sector y yo participé, pero creo que se ha parado y que es muy, muy bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque al final veo programas con temas de protocolo, con historias que cuando me pasan los chavales los programas o voy a dar algunas masterclass o he dado en más de 7 sitios clase, veo y digo, pero es que esto
O sea, no les enseñan producción, no les enseñan gestión de presupuesto. Entonces, lo que le diría es formaros, meter inputs en vuestras cabezas, ponerle mucha pasión porque el día de mañana todo lo que metáis va a salir. Y hoy creo que es muy importante las nuevas tecnologías. Como todo en la vida, la IA creo que es la revolución más bestia que yo he visto en mi vida a nivel tecnológico. Pero es una herramienta. A los que tenemos cierta edad nos vale porque sabemos distinguir lo que viene con IA y no, y un joven no, lo que le dice la IA es verdad, con lo cual nos quedan unos añitos, pero creo que se puede utilizar y que si utilizas bien las herramientas, una pistola en manos de un terrorista es un horror, en manos de un policía es una buena herramienta, un PowerPoint en mis manos es un horror, en manos de un diseñador es una buena herramienta. Que aprendan a utilizar herramientas, que se formen, que le echen muchas horas, que vayan al cine, al teatro, que lean. Yo cuando hago entrevistas de trabajo a los chavales, que de hecho muchas hago entrevistas un poco raras, ¿no? Pero lees, ¿qué estás leyendo? ¿Qué música te gusta? A mí me dice mucho cómo he visto una persona que es su primer producto, me dice mucho lo que lee, me dice mucho lo que escucha, me dice mucho el ocio que hace, ¿no? Porque al final luego todo eso que tú metes en tu vida cotidiana lo vas a sacar en tu trabajo. Este trabajo te permite sacarlo y eso es una maravilla. El cómo nutres tu cabeza, cómo te define, ¿no? Al final, y Fundamental. la forma en la que vas a trabajar en un sector que también es tan creativo, tan demandante y que, como decíamos, al final hay que ser muy transversal. Que En sí. este sector todo vale. O sea, yo voy con mi mujer al teatro y es un rollo porque empiezo, mira ese foco que bien está y cómo ilumina, no, mira las sombras, y me dijo, es un rollo, pasas por un escaparate y dices, mira esa bola, cómo quedaría en una mesa, en una cena de gala. Entonces, todo lo que tú ves en este mundo vale para los eventos. Hay que tener 1000 ojos y ser... Con sí, mente abierta. eso es. Qué guay. Vale, ahora para terminar, nosotros tenemos la costumbre, ya diría, de hacer 4 preguntas rápidas, entonces casi sin pensar, que me digas desde lo que te salga del fondo del corazón, del 1 al 10, ¿Vale? respondiendo a la pregunta. ¿Vale? Vamos. ¿Estás preparado? Vale. Vale. Del 1 al 10. Madurez del sector de los eventos en España. 7. Capacidad real del sector para medir el impacto de los eventos. 6. Influencia de los eventos en las decisiones importantes de una compañía. 7. Preparación del talento del sector para los retos que se vienen. 6. 6. ¿Sabes? Quiero pensarlas rápidas. Vale. Es algo complicado. Vale. Hay que ponerle las pilas al talento, pero, Yo creo que sí. pero bueno, hay mucho margen para crecer, muchas tecnologías que aprender y mucha formación que hace falta. O sea que eso también lo dejamos como mensaje para el sector. Pues Jorge, ha sido un placer. Muchísimas gracias por venir, por tu tiempo, por todo lo que he aprendido, que me llevo muchas cosas en el run run de la cabeza hoy. Y nada, muchas gracias. El placer ha sido mío, gracias por esta oportunidad, enhorabuena por The Collective, estáis haciendo una labor fantástica. Seguir, por favor, que lo necesitamos. Gracias. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias.